Y bueno, respecto a la segunda parte del video, Mauricio pone un diagrama, divide entre tres y después positivo y negativo, ujú, en la parte motora, emocional e intelectual, si no mal recuerdo. Habla de que las emociones en realidad no tienen negativo ni positivo, ujú, y habla por ahí del centro motor, digamos, que en cierta manera tiene un rechazo, etcétera. Bueno, para empezar, la cuestión es el contraste, ¿ah? Justo lo que dices es el negativo de lo que voy a decir, negativo en el sentido fotográfico, en el sentido de imagen. Y se trata de lo siguiente. En realidad, toda la división dicotómica, toda la división dual, eh, blanco y negro, me gusta y no me gusta, es un aspecto completamente emocional, nada más. El centro motor, sí, no tiene ni positivo ni negativo. Es más, podríamos decir que lo pasivo y lo activo tienen naturalezas, es la misma naturaleza, pero distinto grado, ¿sí? Y en la emoción es un tanto diferente. Entonces, es allí donde yo no estaría hablando de una parte negativa y positiva. Ahora, ¿qué sí podríamos hablar? Podríamos hablar que dentro del trabajo de sí, cuando uno está queriendo tomar dirección, entonces podríamos hablar de que la negatividad podría significar una fuga de energía, por ejemplo, fuga de energía motora, fuga de energía intelectual, ¿sí? Que tendría que ver con la mecanicidad y con procesos que de hecho son evolutivos, pero que en cierto momento ya no lo son o no es necesario que estén allí. Eh, Esto es como el freno de mano de un automóvil. Cuando estamos parados nos funciona el freno de mano, porque si estamos en una subida, pues el coche se nos va hacia atrás. Cuando estamos manejando no nos sirve el freno de mano. Pasa exactamente lo mismo con toda la cuestión mecánica. ¿Sí? La cuestión mecánica está ahí para ayudarnos, para optimizar energía y que esa energía la podamos ocupar de diferentes maneras. Está allí para la supervivencia. Son programas muy primitivos de que se han pasado de generación en generación y nos han permitido como humanidad estar hasta acá. ¿Sí? Entonces, no son cualquier programita, no es una mecanicidad hecha a lo bobo, es una mecanicidad cósmica, es una mecanicidad hecha a través de millones de años eh, y esa mecanicidad es muy sabia. Ahora bien, ¿por qué necesitamos romper la mecanicidad? No es que la necesitemos romper, sino necesitamos educarla. Necesitamos controlar la máquina y meter el programa correcto en el momento correcto, ¿sí? Y ser conscientes de quién es el operador y quién es la máquina, básicamente, ¿sí? Eh, entonces, en ese sentido, en el centro motor tenemos fugas de energía, pero las fugas de energía son provocadas normalmente por compulsiones, ¿sí? Gente que está todo el tiempo moviendo la pierna, gente que se está nerviosa, ¿sí? Este, puede ser también por tics, puede ser a través de muletillas. Son ciertos programas que están allí, pero en realidad lo que manifiestan eso es normalmente un programa que se quedó trabado, ¿ok? La manera de sacar esa muletilla, sacar ese tic, eh, es a veces sacar el problema de raíz. Y el problema a veces no está enraizado nada más en la emoción, está enraizado en lo más profundo de lo que se llama el inconsciente, el subconsciente. ¿Sí? Entonces ya cuando entra allí, digamos que está en la parte que rodea los centros. ¿Sí? Entró a la parte supraconsciente, más allá del intelecto. Entonces, para rescatarlo de allí hay que básicamente conjuntar los tres centros, ¿sí? Y resolver el caso. Pero el centro motor ahí tiene fugas, para empezar. Las emociones. Las emociones son las primeras, digamos que se definen emociones negativas. Las emociones negativas, ¿sí? Tienen que ver con una expansión innecesaria o una contracción innecesaria del centro emocional.
Ahora, ¿quién dice que es necesario y qué no lo es? Eso es importante. Y básicamente es que ciertas reacciones que tenemos son automáticas y vienen desde la infancia, la mayoría de las emociones negativas. Y es allí donde mencionabas, Mauricio, mencionabas que ciertas emociones eran aprendidas. No es que sean aprendidas, sino como lo mencioné hace un momento, a través del centro intelectual se crea una sinergia de la emoción. La emoción emana energía y le dice al intelecto, mira cómo me siento, y el intelecto le dice, está celoso, y entonces dice, sí, estoy celoso. ¿Por qué estoy celoso? Y el intelecto llega y dice, ah, está celoso porque está con otro hombre, ¿no? Entonces hay una parte, ¿sí? De supervivencia, de defensa de la tribu. Ciertos programas que conglomeran todos los centros, ¿sí? Y a través de esos programas existe un malestar. Ahí se activa el centro instintivo bioquímicamente, ¿sí? Y básicamente lo que te dice es, por ejemplo, en este ejemplo que estamos diciendo de la pareja, por ejemplo, el centro instintivo dice, no te vas a reproducir y puedes morir, porque si ella se va con otro hombre, entonces estás en peligro de ya no reproducirte y de abandonar este mundo, ¿sí? Y no dejar progenie. Y seguramente el hombre con el que se está yendo te va a matar. Todo esto lo asume el centro instintivo y empieza a generar o a mandar bioquímicamente a través de nuestras glándulas, empieza a mandar la bioquímica. Y entonces uno se siente nervioso. ¿Pero por qué se siente nervioso? Porque se está preparando para una batalla, ¿ves? Pero en realidad no está pasando eso. Lo único es que le pidió un sacapuntas al compañero de al lado, qué sé yo, ¿no? Eh, entonces, esta sinergia que existe a través de la emoción y observar intelectualmente y decir, yo me siento celoso, es algo artificial. Sin embargo, la percepción y la sensación y la operación de la máquina es algo completamente instintivo, ya viene de fábrica, ¿sí? Ya viene de fábrica estas reacciones. Lo que ocurre es que le ponemos un nombre y el modo en que reaccionamos a estas sí tiene que ver con el contexto social y el contexto familiar. Ejemplo, si este mismo chico de pequeño le decían, oye, ¿por qué no le dices nada? ¿No es tu novia? ¿Y por qué le estás dejando hablar con otra persona? Ah, sí, me tengo que sentir enojado, me tengo que sentir, ¿cómo? ¿Cómo se llama? Celos. Ah, sí, me tengo que sentir celoso, porque entonces ella va a ver que yo la valoro, o entonces voy a prevenir que ella hable con los demás porque soy su único hombre, en este ejemplo. Entonces, esa sinergia intelectual crea fugas de energía, porque finalmente esa energía no va a ninguna parte, esa energía se fugó, esa energía es un programa demasiado exagerado, es agarrar la escopeta y dispararle una mosca. Y entonces, ¿qué ocurre? Bueno, que la energía se nos va. Y lo mismo con cada centro. El desgaste intelectual normalmente se da a través de las emociones. Desgaste intelectual es que me deben dinero, es que no sé cómo le voy a hacer, no soy capaz de esto y no soy capaz de aquello y tengo que encontrar una solución. Entonces emocionalmente hay unos candados y el centro intelectual se queda como dando vueltas aquí. Se empieza a desgastar. Centro intelectual, ahí está la fuga del centro intelectual. ¿Sí? Y bueno, en cuestión motora, normalmente es el abuso del cuerpo, ¿sí? O el desuso del cuerpo, el hecho de que yo no lo mueva, que deje programas ahí sin usarse, y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que mi centro motor empieza a atrofiarse. Ajá. Hay que conocer bien al centro motor. Un ejemplo muy claro de conocer al centro motor instintivo es, por ejemplo, la alimentación. Si una persona no come a sus horas, no come lo suficiente, no se nutre, lo que hace el centro instintivo es guardar, por ejemplo. Digo, cada organismo es distinto,
pero conociendo un poco el centro instintivo, el organismo guarda. Entonces la persona come grandes cantidades de comida en ciertos lapsos, pero como interrumpe mucho su alimentación, el cuerpo guarda. Cuando una persona está todo el tiempo comiendo, entonces el metabolismo se acelera. Y cosas como esa. Entonces, es por esa razón que siento que esta división de los centros es muy anticuada. No nos funciona para el trabajo que hay que hacer. Hay que ver las sinergias entre centro motor y centro emocional, las sinergias entre centro intelectual y centro emocional. Y es allí donde se crean las fugas de energía, a través de dos, y en realidad es de tres. ¿Sí? Porque finalmente todo se manifiesta en el cuerpo. Uh-huh. Y finalmente están los tres implicados. Eh, pues básicamente sería esa la explicación.